Los tiempos del Señor. Bienvenidos un vez más al podcast número 1 del país, de la región centro-norte. ¿Dónde estamos? Yo diría que estamos en el centro norte, ¿sí? Ok. Centro-norte, desde el altiplano, para todos ustedes, los tiempos del Señor. Un episodio más, episodio 5. No vino Jaime Maussan, no lo pudimos invitar para que nos trajera un poco de claridad. Tampoco vino Keanu Reeves a salvarnos de la Matrix y los algoritmos del consumo. En la Ciudad de México, 3.500 infectados de COVID diarios. Ok. Sí Más está. de 10.000 muertos. Una tasa de mortalidad de más del 10%. De las más grandes dentro de esta pandemia. ¿Del mundo? Sí. ¿Mm? La mayoría está como debajo, está como en el 7, en el 9. Y aquí está pegando muy cabrón, no sabemos por qué. El contagio está en su pico. Y esta semana el presidente del país anuncia que sale de gira y sale de gira sin más por el sureste del país a asegurar todas esas alianzas económicas, políticas, para asegurar probablemente lo que serán las elecciones del 2021. A la vez que el presidente comienza su tour del país, en Tabasco encuentran la pieza ritual, pieza altar maya más grande de la historia en la antigüedad que han encontrado. Sí vi ese pedo, güey, sí. Entonces aquí tenemos, es un augurio, no sabemos qué está pasando. Estados Unidos está ardiendo en las calles y yo estoy aquí un vez más con mi compadre de toda la vida, Igor. Representa. Aquí estamos, exactamente. Una noche calurosa. Y salvaje. Y salvaje. Y contracultural. Uf, perro. En el, en el altiplano. Uf, bien rebelde los potosinos, ¿no? Y ahora resulta. Perre. Vamos a salir a romper los vidrios de Plaza Tangamanga, güey, y Oye, robarnos Sears, cabrón. Pero lo que sí es cierto es que en esta época de mundos que colapsan y de locura exacerbada y de ansiedad y de todo, es extraño. Tú y yo hemos vivido en diferentes lugares. Entonces, estar en San Luis es como una sensación, es como que estás en un remanso de la historia. O sea, todo está pasando y tú estás en el lugar donde las cosas no pasan. Sí pasan, pero se tardan mucho, son más dilatadas, o sea, hay un desfase ahí de una década más o menos. Pasa algo en la televisión, bueno, como en 10 años más o menos en San Luis podrás empezar a sentirlo. Esto del COVID, de hecho, fue particular porque de repente estábamos viviendo algo que estaba pasando en China, en San Luis. ¡Guau! Pero si no, por lo general, esto es como que una especie de balcón desde el que uno puede ver el mundo suceder, Sí. ¿no? Y como decías, como si los dos que viajamos mucho, pero la infancia la pasamos aquí, ahí podrán checar en YouTube, en nuestro canal Los Tiempos del Señor. Tenemos lo que es el comienzo del podcast, como nuestros primeros ensayos y primeras pláticas clavadísimas, mucho más biográficas, mucho más personales, sí, ¿no? sí. De repente catárticas. Estamos aprendiendo por el momento. a tener pudor. Sí. Sí, a editarnos, ¿no? Sí, Apenas. y estuvo chido porque el que quiera escucharlas, bueno, ahí está algo muy personal, pero el que no también, el que quiera algo menos local, pues que se venga directamente para acá, ¿no? Pero los dos crecimos aquí, güey, y es como... Es cagado para mí como regresar a verlo de lo poco de lo familiar y sí, como dices, vivir estos momentos tan extraños desde un lugar así. Como Sí, desde esa... porque si, tipo, tú viviste en Los Ángeles o en el DF o así. O sea, imagínate que estuvieras en Los Ángeles ahorita. Sería otro pedo, o sea, estarías Sí. en otro canal, estarías muchísimo más, quizá más acelerado, más a la expectativa, o en el DF, ahorita con el COVID también, por lo que sé, se sintió más. De hecho, yo recuerdo, yo viví en el DF en el 2009, que fue la pandemia esta de la gripe, H1N1. esa madre, Ajá. y hubo dos epicentros, fueron el DF y San Luis Potosí en ese entonces. Ah. Y no fue mundial, fue mexicano. Entonces, todo era más chico, duró menos tiempo, fueron como 3 semanas. Pero sí fue muy impresionante ver la avenida Insurgentes a las 3 de la tarde un lunes vacía, con militares repartiendo tapabocas cuando había, ¿no? Y de repente
ahorita es como que estar en San Luis y ver esto que sucede es como, bueno, en San Luis no es tan dramático si se vacía la ciudad. Sí, sí se siente, pero no es como cuando se vacía Insurgentes, ¿me explico? Sí, no es lo mismo. No es lo mismo, no es la misma No, sensación. y lo que decíamos, el carácter del potosino más discreto, más intrigoso, pero hacia adentro, ¿no? No hacia afuera, es como todo es más en cortito aquí. Hay cosas que sí han tenido, justo antes de que fuera esto de la pandemia, que es un tema que teníamos pendiente, pero se nos vino la pandemia, pero estaba todo esto del Me Too y de las marchas, el Ajá. feminismo y todo eso. Y eso sí. Justo antes, exactamente. Justo antes, así como una semana antes, ¿no? Sí. Y eso sí, ahí sí hubo una respuesta de las potosinas bastante clara, que a mí me impresionó. Fue muy impresionante ver a qué nivel se involucraron las chicas aquí, porque era algo raro. Normalmente no. Los potosinos, a mí me lo dijo un potosino hace muchos años, el 11 de septiembre del 2001. Se estaban cayendo las torres. Y yo llegué con un amigo potosino y le dije, güey, es que las torres, la chingada, va a cambiar el mundo. Y este güey me dijo algo que me ahorró años de entendimiento así, de búsqueda. Me dijo, güey, en San Luis importa lo que pasa en San Luis. Y de repente fue así como de, claro. Va a haber marchas políticas por la política local. Va a haber, la gente va a un restaurante si conoce al dueño. O sea, hay una especie de localismo ahí muy provinciano que efectivamente puede ser muy desesperante si uno está esperando, pues, un poquito más de acá, de mojo, ¿no? De mambo. De mambo. De noche. Ajá. Pero, Viva la noche. por otro lado, cuando prendes la tele y ves el mundo hecho una locura y dices, oh, bueno, supongo que no estamos tan mal acá en el altiplano. Aisladones, ¿no? Yo prefiero estar aquí que tener que estar en el metro, güey. Mi última chamba de Godín era un rato de transporte, era como 1 hora y media a 2 promedio, de ida y de bajada, con lluvia más, como 3 horas. Entonces, imaginarme esos ambientes, como esa densidad de la ciudad con el COVID, o sea, yo también me siento contento y compadezco ahí por todos mis compadres de la CDMX. El temblor sí me lo chingué, entonces, pues acá, ¿no? Sí simpatizo con estos momentos de crisis y todo el pedo, pero está heavy ahorita porque a mí me gusta así como decir, como ver, ¿Qué? yo ¿Qué sí dijiste? yo sí veo como un muy mal manejo de todo el tema del COVID, como por parte del gobierno, digamos. Federal o en Sí, todos los niveles. Entonces el contagio está muy alto y de repente anunciaron que ya se abriera y la gente aquí también se sintió, empezó a ir al súper mucho antes. Sí. O sea, mucho antes de la fecha oficial, que ya la pasamos, 1 de junio, la acabamos de pasar. La gente empezó como a decir, va, ya no importa. Entonces, no sé. Sí, yo sí empiezo a escuchar también que el abuelito de no sé quién Sí. se murió, que Sí, el sí. tío de acá. Entonces, sí está raro, ¿no? Estas chelas me saben como a cuarentena y a la vez como raro porque la siento como una chelita de victoria, como de que ya se está rompiendo la cuarentena y una parte de mí celebra con esta cerveza y dice, a huevo, Tecate Light, no hay pedo, me la chingo. Y luego digo, los números no están muy prometedores, güey. Entonces yo entiendo que ya hay una ola, ya hay una inercia que ya arrancó y el pedo se va a empezar a abrir y se va a contagiar. Tú y yo tenemos la suerte de ser más jóvenes, entonces igual entramos en el rango pero etcétera, güey. Como Tú que todo tienes está... un tío, ¿no? Que estuvo muy clavado en esta onda de las botanas. De ponerle impuesto a las botanas, ¿no? En México. Sí, no, él lleva años de lucha contra, digamos, las compañías, puta, pues contra los peces gordos, Pepsi. Coca-Cola todos. FEMSA, toda esta banda, ¿no? Entonces él lleva mucho tiempo peleando por el etiquetado desde una sociedad civil, ¿no? Que tiene... Te comento eso porque no sé si viste el artículo que posteé el otro día sobre cómo el 40, no, como la mitad de los casos se deben sobre todo a problemas preexistentes de salud y de alimentación. De las muertes, dices. Las muertes, exactamente, Sí, ¿no? sí, claro. Golpea a los más viejos y golpea a las personas con condiciones previas, muchas de circulación, de temas cardiovasculares, sobrepeso, diabetes, obesidad. Sí, es un pinche tema. Sí, y él lleva peleando mucho tiempo y no solo lleva peleando, güey, le han pegado duro, güey. Le tocó cuando salió el tema del virus de Pegasus. No sé si te acuerdas de este más. Sí, de seguridad, Con ¿no? Peña Nieto. Platícale un poquito contexto a los que nos escuchan por si no No, se entonces, acuerdan. es un virus que sale, vaya, no recuerdo exactamente cuándo en la administración Peña Nieto, pero La segunda mitad. la segunda mitad, hacia el último tercio, yo diría, si la tuviéramos que partir así.
Y entonces fue el escándalo de un virus de... Es un virus de espionaje, sobre de espionaje para celulares que lo distribuía y lo vendía una empresa israelita y lo vendías al gobierno mexicano y se supone que solo se podía usar, solo podías tú decidir espiar a una persona u otra cuando tenías causa previa y sospecha de crimen organizado y todo. O sea, era un virus que se supone que se iba a usar para combatir el crimen organizado. El gobierno de Peña Nieto terminó usándolo para espiar periodistas, activistas, todo tipo de posibles rivales económicos y políticos, no solo de su partido, sino de los intereses económicos en cortito, de sus compadritos, ¿no? Entonces a mi tío le tocó eso porque él llevaba una campaña abierta contra sacando la comida chatarra de las tienditas de las escuelas, ¿no? Esa fue de las primeras cosas por las que avanzó Sí. bastante. Y después fue lo del etiquetado, de poner un etiquetado en las papitas, en los refrescos, que fuera mucho más cabrón, tipo, no tipo el rollo de los cigarros, pero que sí advirtiera qué productos eran altos en sodio, altos en azúcares refinadas, qué productos eran directamente, muy medidamente dañinos para la salud y por qué. Entonces, pues es una batalla que estás Entonces él hablando. salió ahí entre los espiados. Él salió entre los pedos, o sea, él Órale. le metieron el software. Entonces, Sí, pues no me sorprende. ¿Qué intereses hay ahí, no? Además digo, voy a sonar conspiracionista y no lo pretendo porque la verdad es que no me parece que llegue a esta idea de conspiración, que tendríamos que definir qué es una conspiración. Es una plática que tuve con mi padre el otro día. Tratar de entender qué es una conspiración. Creo que mucha gente habla de conspiraciones sin tener realmente claro qué entiende por eso. O sea, ¿es realmente un grupo? ¿O son un montón de grupos? ¿O es una estrategia? Pueden ser un montón de cosas distintas, ¿no? Pero si lo piensas, pues históricamente desde Televisa, que es lo que alimenta intelectualmente al mexicano, hay un diseño para darles chatarra a las personas. Entonces, te conviene tener esta población dócil, débil, hasta que llega el COVID, hasta que llega algo que empieza a hacer que caigan todos estos individuos frágiles, ¿no? Entonces es interesante lo que está pasando. De alguna manera hay unas cuantas personas que pueden permitirse escaparse, pueden permitirse no salir, pueden permitirse darse tranquilamente este encerrón, aunque todos estamos un poco en la incertidumbre. Pero hay un punto donde, bueno, están en el mismo barco que todos los demás, sus empleados, su todo, y si empieza a ser incontrolable, pues entonces ya quizá tengan que replantear un poquito, ¿no? Su forma de dominio, que se relaciona con lo que estabas diciendo en Estados Unidos, la violencia que está en Estados Unidos. O sea, a la élite blanca le conviene una cierta brutalidad sistemática hasta que se sale de control, como está pasando ahorita, ¿no? Y entonces ahí tienen que hacer un reajuste a ver si simplemente lo dejan como está, pero con unos cambios cosméticos que les aguante unos años más, o si realmente entran profundamente en las causas, ¿no? sí, es un tema. Los dos son como muy profundos, ¿no? Y especialmente si partimos como del entendimiento que lo hemos hecho antes de que ya estamos como en la posverdad, ¿Mm? en la era del fake news, en Muy la era importante. donde todo es bien difícil confiar en una fuente de datos. Entonces tú más bien agarras un sesgo ideológico Lo asumes. y lo asumes y agarras esa línea de información, ¿no? Por ejemplo, lo de Estados Unidos es interesante en ese aspecto, porque tienes muchas protestas como muy generalizadas con todo tipo de demográfica ahí representada en las marchas e inclusive muchos departamentos de policía de distintos estados, condados, ciudades mostrando solidaridad con el movimiento. Y se repite el mismo elemento de caos, de disonancia, que son estos otros grupos que están haciendo todo el desmadre en las protestas. Entonces en Estados Unidos tú tienes tanto grupos que nada más han salido como a romper tiendas, como a robar, a hacer todo el desmadre, como protestas muy grandes donde encuentras un grupo como más extremista, como más violento, que empieza inmediatamente a hacer algún desmadre y entonces justifica esta represión como policíaca, que es mucho más fuerte esa reacción policíaca a la que tenemos aquí en México. Pero si tú has ido a marchas aquí, es lo mismo. Todo el mundo se junta cuando ha habido temas que de verdad unifican los discursos o un cierto nivel de indignación y que promueven que la gente salga a las calles. Todo el mundo tiene miedo siempre de ese grupito de anarco, ese grupito que va a hacer un desmadre y entonces justificas que pueda sacar a la fuerza a restablecer, entre comillas, el orden público, lo que quiere decir eso. Pero en Estados Unidos sabemos que tienen una fuerza policial muchísimo más estricta con esto. Tienes un presidente de derecha
que ya dijo que el grupo, uno de estos grupos que sí es verdad, o sea, si tú ves los videos en cuanto a destrozos y violencia, ves como dos perfiles, como población negra que sale del barrio y que genuinamente está encabronada, muchos chavos que salen a destrozar, y luego ves como las otras marchas donde tienes chavitos más clase media, blancos, como grupitos mezclados, parecen como estudiantes de universidad. Y esos son muchos grupos que son como el Antifa y estos. Que los ves más bien como rompiendo tiendas, robándose Sí. algo, ¿no? Trump ya les declaró la guerra a unos, les dijo que Antifa, que es antifascist, Sí. antifascismo. Sí, en Europa los, existe. Los iba a declarar, sí es una organización internacional, los iba a declarar una organización terrorista si seguían así. Entonces ahorita lo que tienes es una lucha, además política, por las elecciones que se vienen bien cabronas. Si a Trump le sale la de restablecer el orden, más o menos, y negociar, va a ganar. Va a ganar de todas formas. Yo también siento, pero yo creo que lo que le apuestan mucho a estos grupos es con generar suficiente caos, y entonces entra Biden, que no tiene ninguna voz y que está muy desprestigiado, como la voz reconciliadora, y aprovecha el timing, el momento. Pero no la veo tan fácil, güey. Está cañón, porque justo cuando aquí sentíamos que ya se abría el pedo y se empezaba a abrir en Europa y todo, empieza este rollo en Estados Unidos, ¿no? Como si esta tensión del confinamiento de repente hubiera encontrado una válvula de escape, cabrón. Justo hoy vi un meme donde sale un güey volteando así con cara de qué pedo y dice The world right now. Y nada más dice el meme diciendo, so, confinement, so, quarantine is over. Así como de, oye, como que ya se acabó este pedo, ya nadie está hablando, ya. Ok, todo está valiendo madre, pero ya podemos salir. Ya, ok. Sí, esto de las protestas en Francia lo tienen súper trabajado. Son el país que más protesta. O sea, sí. ir a Francia y no ver una protesta pero además de lejos. O sea, es como que protestan 3-4 veces más que el siguiente país, que debe ser como España o una cosa así, no sé quién sea. Pero está cabrón, están súper organizados. La gente hay asociaciones que da cursos de cómo en una protesta organizarse y todo, ¿no? Estudian las marchas de la policía y ven cómo reaccionar a ellos, ¿no? Así como legiones romanas, ¿no? Y precisamente ahorita con estos grupos antifa, estos les llaman ahí los black blocs, los que vienen ahí a echar desmadre, ¿no? Y ya tienen como estrategias para dentro de la manifestación ubicarlos y aislarlos y entregarlos a la policía. Esto empieza a pasar en el Gabacho también, o sea, en redes sociales lo he notado, esa misma dinámica. Creo que, como dices, en Europa la tienen mucho más trabajada. En España lo empezaron a hacer mucho, en Cataluña también. Una hiperorganización, casi como dices, romana, casi como de, ¿no? Como de Hong filas. Kong, güey. Sí. Hong Kong ahorita es una locura. O sea, hay que hacer una película de lo que ha pasado en Hong Kong este año y el año pasado. Están súper organizadas. ¿Viste lo último? Están pegando ladrillos en el piso. Porque como los tienen tan entre confinamiento y todo, su estrategia ahora es venir en las calles y pegar ladrillos, miles de ladrillos. Y así son súper creativos en cómo desarticular la represión que el Estado les envía, ¿no? Sí. El mundo está en llama. Quizá todavía no. Es muy cabrón, güey. Es muy cabrón. Aquí en los tiempos del Señor tratamos de mantener las cosas light para que ustedes puedan pasársela bien en compañía de su familia y de sus seres queridos. Burbujeante nuestro comentario. Y no tengan que preocuparse comentario por los temas que nos azotan, pero los tiempos llaman a afrontar estos temas de frente, sin miedo, sin temor, sin pudor. No, pero lo cabrón con estos temas como de revolución, de guerra civil, de inestabilidad, es que ahí la literatura es clara, güey. Muchas veces cuando empiezan a juntarse cosas y circunstancias, se pueden muy fácilmente como encadenar y salir de control. Sí. Y ese ya no puedes predecir. Entonces, un país puede estar en crisis, tener miles de temas y cosas jodidísimas como nuestro país, y puede parecer que les tiras la pinche liga infinitamente, hasta que de repente, en unas cuantas semanas, una serie de sucesos resuenan a otro nivel simbólico, y entonces empieza el pedo a prender de verdad, y empieza la pinche tronadera, ¿no? Además, hay algo con la saturación que creo que estamos todos de acuerdo en que se siente una saturación. O sea, entre que nosotros mismos saturados de estar en casa, de noticias, de pantallas, de todo, ¿no? De información. Pinche Elon Musk mandando su cohete al espacio y al mismo tiempo a este pedo en Estados Unidos. Todo sucediendo así que dices, ¿qué pedo, ¿no?
Y creo que en estos momentos de saturación hay fallas que ya son también como estructurales de las naciones. Yo creo que las naciones, he estado pensando mucho en esto precisamente en los Estados Unidos, porque no es nuevo. O sea, hemos visto protestas en Estados Unidos de este tipo antes, pero escalan, ¿no? Cada vez más grandes. Entonces, más bien son como que fracturas que ya están ahí y que de repente cuando se satura demasiado, ¿por dónde va a venir la herida? Pues por ahí, güey. O sea, yo tengo mis zonas del cuerpo que ya sé, o sea, me chingué el tobillo hace 4 o 5 años y ya sé que estoy delicado de ese tobillo, ¿no? Y de alguna manera siento que las naciones tienen algo similar. No es exactamente igual en todas. O sea, por ejemplo, creo que el gran mito fundador de Estados Unidos, que es el gran conflicto, es la esclavitud. Tuvieron una guerra civil por eso. Entonces, bueno, aquí viene ese problema, ¿no? Quizá en México nuestro gran mito fundador es la conquista. Entonces, se da diferente esto del COVID que decíamos de quién sí, quién no. Pues sigue siendo una especie de repercusión de una élite que domina, que se lo puede permitir, y una élite, una clase dominada que se la chinga y tiene que ir a trabajar y sacrificarse y morirse, igualito que en el primer siglo de conquista, cuando los españoles eran inmunes a la viruela y todas las chingaderas que trajeron, y los indios se morían por millones, ¿no? Si lo vemos así, está más light ahorita, pero es el mismo pedo, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en Francia. Ellos tienen, por ejemplo, su trip es la revolución. Eso es como su pedo fundador. Pero también tienen el pedo de los árabes. Tuvieron colonias, igual que los ingleses, por ejemplo. Y las colonias es lo mismo que lo de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. O sea, ellos movieron la balanza a un lado y ahora viene la balanza para el otro lado, ¿no? Y entonces, en efecto, creo que esas son las cosas como que empiezan a detonar, por ahí explota, pero como tú dices, se adjunta con otros elementos que quizá no son completamente relacionados, son circunstanciales y otros son quizá incluso artificiales, pero que todos a la vez concuerdan. O sea, por ejemplo, tú y yo habíamos platicado hace unos 2 programas de cómo con el COVID hubo gente que empezó a armarse. Sí. Y yo decía, hay gente que empezó también a plantar jardines. Bueno, pues ahora en Estados Unidos viste que hay gente que en los riots está protegiendo su tienda. Sí, con sus armas. Pinche metralleta acá israelí. Yo creo como, nada más para retomar como porque sacaste varios puntos, ¿no? Entonces yo sí creo que sí hay una crisis como a nivel global en el sentido de lo que tú dijiste, los países, que había algo que estaba descuadrado, como dislocado, fue el sentimiento que me dio lo que decías. Y yo creo que ese es el Estado-Nación. O sea, el rol del Estado-Nación lleva en mutación con la tecnología unas décadas, pero se ha acelerado muchísimo. Y habíamos hablado en otros episodios de cómo la guerra se iba desde lo ideológico y territorial al territorio de la mente, ¿no? Y toda la información, la desinformación, la posverdad, eso es lo que estamos viviendo, es esa densidad. No da tiempo de discernir y de separar 2 o 3 noticias y de entender qué es la realidad cuando ya vienen 5 cosas encima y más, ¿no? Y no tienes capacidad entonces de formar un grupo y de estar de acuerdo con alguien más. ¿No? Porque todo el mundo está en la inmediatez, ¿no? Y para los gringos, como bien dijiste, una de sus válvulas de escape histórico dentro de la búsqueda de su identidad como nación después de la guerra de los derechos humanos y civil rights, ¿no? Y todo este rollo, es el tema racial. Es esa gran dicotomía, esa gran lucha. Bueno, tuvieron la guerra civil, ¿no? Y ese era uno de los grandes temas. O sea, era cómo se proyectaba una mitad del país económicamente hacia el futuro y culturalmente, y cómo la otra le dijo ni madres, güey. Y se mataron, o sea, muchísimos, ¿no? Fue una guerra brutal. Pero ya cuando llegó la guerra, digamos, ya llevaban unas buenas décadas aprovechando. Todos, los del norte también. O sea, hubo una evolución. Pero, por ejemplo, lo estudié el año pasado. Washington, D.C. está donde está. Hubo un acuerdo entre los estados del norte y del sur en la guerra contra los ingleses. Los que más gastaron, todos gastaron un chingo, pero los que se quedaron más endeudados fueron los del norte, y los del norte tenían menos producción agrícola, eran ciudades, entonces no podían pagar su deuda de guerra. Y entonces, creo que fue Jackson, un güey ahí de los Founding Fathers, que hizo un truco. Hizo un trato con los estados del sur que tenían más varo, menos población y más varo y esclavos. Y les dijo, ustedes ayúdenos a absorber la deuda de los estados del norte. O sea, hagamos que sea una deuda nacional. Y de facto ahí se creó Estados Unidos. Yeah. Qué cabrón. Lo que los unió desde el principio fue la deuda, ¿no? Ese es como que si lo piensas, es como otro karma ahí que se les repite, ¿no? Y
los estados del sur dijeron, nosotros absorbemos la deuda de los del norte, pero a cambio elegimos dónde va a estar la capital, porque la capital, la opción era Boston. Y dijeron, porque si lo ponemos en el norte, nos van a poner reglas que no nos convienen como antiesclavistas. Entonces dijeron, no, la queremos en el sur. Tú y yo ahorita pensamos en Washington pues como el centro, no como el sur, casi como el norte. Pero Washington era el sur. Y lo pusieron al lado del puerto de Alexandria, que era uno de los puertos más grandes de esclavos. Entonces, la capital del país está donde está para que pudiera recibir esclavos. Sí, Entonces, y no fue hace tanto, güey. No fue hace 150 años. Hay que entender, güey, que para la historia no es, o sea, No es nada. Es un aleteo, güey, o sea, no es nada, o sea. Son 3 generaciones, 4, o sea. Sí, y también cambiaron, ¿no? El norte y las capitales del norte lograron, con la modernidad y el cambio de siglo que venía, La era industrial, sí. sabían, yo también creo que también algunos de ellos, que venía esta era industrial y que las urbes, todo es mucha de esa población negra esclava las iba a poder absorber y incorporar para hacer como pues trabajo como barato, güey, sí. ¿no? Y empezaban a crecer mucho, ¿no? Como todas las ciudades y todo. Pero sí, ahorita vemos las historias y las hay una, güey, que sí está como del fin del mundo. Es que parecen luego escenas como de película, como posapocalípticas, pero tipo como de medio Rick and Morty. Sí. O sea, como ya hay celulares en todo el tiempo, parecen luego como de animación. Sí. O sea, no te la crees, güey, lo pinche surreal que ya está, porque todo está documentado. Pero hay una escena, güey. Ok, está el man con el arco, ¿no? Ah, sí, el viejito con el arco que pedo. se para en medio de la marcha con el tráfico, se sale de su carro, porque están los carros parados por el tráfico y sale como un viejito que se ve que es como súper, pues con más conservador son, y saca un arco y le empieza a apuntar a la gente y se le van todos encima. Pero uno parecido a ese que fue mi favorito... bueno, mi favorito. Sí fue mi favorito, güey. Sí lo disfruté. Ya mórbidamente hablando. Mórbidamente, güey. Sí hay un lugarcito, un rinconcito ahí donde dije, no mames, eso está fantástico. Sabiendo que estaba jodido, ¿no? Es como una escena que no la podrías ni inventar, ¿no? Nada más se ve como una puerta que da como a un Target. Creo que fue uno de los primeros como robos. Target son estas tiendas como de Walmart más como nice, Walmart, ¿no? Ajá, que tienen ropa también, que tienen como un chingo de cosas. Y nada más se ve así como la puerta que da afuera y gente que está entrando y saliendo. Es como una puerta de atrás, como una puerta de servicio. Casi parece una entrada. No es la entrada principal. Y la gente está saqueando. La gente está saliendo con ropa, con cosas. Y en la pinche entrada de esta puerta hay una como señora en una de estas sillas como... ¿Cómo se llama? O sea, sillas de ruedas, pero electrónicas. Ajá. De motorcito. De motorcito, que las puedes llevar. Y la pinche señora esta con su carita como... La pinche cara menos expresiva. O sea, güey... Neutra, güey. Parece como una animación en un estadio de fútbol lleno, güey. O sea, como genérica, rara. Si te das cuenta en el video, lo empiezan a decir, hay mucha gente como filmándola y no entiendes por qué. La pinche señora trae un cuchillito, güey, en su mano derecha, donde controla la silla, y está picándole a la gente en medio del caos que pasa y entra, güey. En ese estado tan vulnerable, estando en una silla de ruedas, güey, ¿no? Y de repente la gente en el caos no entiende qué pedo, y alguien se da cuenta y se le va una chava negra encima y la empieza a madrear y luego le vacían como medio extinguidor encima, güey. Y creo que eso es como lo que me provocó algo de risa porque, digo, es trágico cómico la escena, ¿no? Todo el caos alrededor, esta señorita con su pinche cuchillo toda maldita y un güey rociándola con un extinguidor y creo que lo del extinguidor la salvó de que le fuera peor, de que la lincharan. O sea, el puro humo y el desmadre es tan incómodo porque no puedes respirar que eso la sala. O sea, son puras escenas así que dices, no mames. Un vecino me dijo hace 2 días, él hablaba del arco precisamente, este señor que este video que seguro habrán visto muchos de nuestros audio escuchas, tío. Pero decía algo interesante este cuate, dice, a mí me dio miedo porque de repente vi ese video y me dio gusto que se madrearan a este señor, güey. Dice, porque pues yo soy moreno, soy mexicano, este güey tiene sangre negra, pero a huevo. Pues la nariz, el pelo se le ve, ¿no? Que tiene esta herencia. Y dice, qué cabrón. Dice, yo no quiero la violencia, yo no estoy a favor de todo esto y de repente me descubro apoyando a una masa anónima, ciega, una turba, linchando a un señor, güey. Dice, ay, cabrón, sí se pega. O sea, como que le cayó el 20 de que con estas
emociones colectivas, de repente te ves arrastrado y ahí estás tú. Si no tienes bien claras tus emociones, si no tienes un trabajo interno, un contexto que te ayude y todo, te lleva a la corriente, güey. Y yo diría que es más que emociones, porque sí, o sea, trabajar lo emocional es bueno, pero también, si no tienes bien trabajado, ¿cuánta fe le pones a un tema ideológico, político, racial? ¿Y cómo te dejas llevar con esa corriente? Porque eso es lo peligroso, ¿Qué ¿no? quieres decir con eso? Pues que yo muy chavo me identificaba con muchísimas como escenas así, como escenas donde algún ciudadano, un grupo de ciudadanos se juntaban para hacer un gran acto que ponía en jaque o que retaba a la autoridad de alguna forma, güey. ¿Un ejemplo? ¿Tienes algo en mente? Así, o sea, cualquier escena. Una marcha, una cosa No así, sé, ¿o qué? escuchar Rage Against the Machine. Es esa Ok, época donde ya. traes playeras del Che. Ya, O sea, estoy hablando como de esa época. Hay una cierta época en la vida como de un cierto adolescente en donde se empieza a forjar esa concepción de un ser político o una cierta ideología. Y pues ves a gente agarrar para un lado o para otro. Pero como chavo es muy normal, chavo, clase mediero, lo que sea, como esa necesidad de retar a la autoridad, de hacer algo. Entonces yo creo que este cuate cuando ve esa escena y se identifica además a un nivel racial, o sea, ve lo político y ve los tiempos y además le ves esa otra connotación, pues es muy pinche fuerte, ¿no? No, además este O cuate sea, ha sido discriminado, es gay, entonces ha sufrido discriminación por su apariencia, por su sexualidad, por todo eso. Me dice, qué cabrón, yo soy la minoría, pero dice, la verdad es que tampoco creo que esa bola de gente me respetaría mucho, o sea, es una especie de, ya como una avalancha, ¿no? Como que ya se soltó. sí, se vuelve muy catártico. Todo el Eh. mundo se empieza como a identificar con cosas, pero a un nivel muy, muy elemental, ¿no? Y se prenden instintos como muy fuertes. También el timing, o sea, haber estado encerrado tanto tiempo. Es eso. Imagínate tantos de estos chavos que de por sí son como Saturados. que de repente encuentran una excusa como para salir y sentir el rush de adrenalina y de dopamina y de conocer otra gente y todo. Entonces, también debe haber algo como de la inercia de los tiempos que ha de estar alimentando ese fuego, Hace güey. rato que hablabas de la Ciudad de México, hablabas del temblor, ¿no? Que te tocó el temblor en la Ciudad de México. Estaba pensando en cómo la diferencia es que, por ejemplo, cuando fue ese temblor fue muy duro. Yo me acuerdo de mis amigos de la Ciudad de México cómo los transformó. Fue un antes y un después en la ciudad. Y yo fui a la ciudad y sentí el cambio, ¿no? Pero, de alguna manera, podías tener esta especie de relief. ¿Cómo se dice relief? Me choca los pochismos. De Sí, pues como de catarsis. catarsis, de descanso en el contacto con otros. De Y descarga. de descarga. Y precisamente creo que uno de los problemas del COVID es eso, es que no puedes. O sea, no hay esa alternativa de ir y sentir esta colectividad a la que perteneces, con la cual te unes. O sea, más bien es esta tendencia a la alienación, a la desconfianza, a no tocarse, a quien estornudó allá, a la distancia. Entonces, de repente ahorita esto llega en una especie de resequedad emocional que tienen las personas, ¿no? Pues es un momento propicio para todos estos populismos y todas estas ideologías muy marcadas para aprovechar, güey. O sea, lo que suena es como un momento oportunista para que todas estas tensiones saquen su lado más feo, güey. Ey, Como anillo al dedo, güey. Ahora sí, güey. Como dicen por ahí. como Las anillo en el malas fundillo. voces. Pero también, insisto, Anillo en el fundillo, otra cosa, ¿no? pero yo también digo y insistiré siempre, es una posibilidad también de otras cosas. De otras cosas, de otras experiencias, de otros experimentos, de otras experiencias. Otros imaginarios. Imaginarios es la palabra que Ajá. estaba buscando, o sea, ¿no? Sí hay también, creo que gente abriéndose. A mí ha habido cursos en línea de todo, Sí. a conocimiento que ahí estaba, güey. Y de repente yo me chuté un curso el otro día de este científico gringo, Joe Dispenza. Ajá. Chingoncísimo. El cabrón habla de las vibraciones en el cerebro, el tipo de frecuencias que el cerebro, o sea, cómo funciona. Si estás en tu córtex, ¿qué tipo de frecuencia estás? Si estás de tu cerebelo, ¿qué tipo de frecuencia estás? ¿En qué frecuencia estás cuando meditas? ¿En qué frecuencia estás cuando estás huyendo, no? Cuando estás desde el miedo, quieres luchar, correr, esconderte, ¿no? Ujú. Sí, los tres instintos. Los tres instintos. Dice, cuando estás desde el miedo, estás atento a lo que está inmediatamente frente a ti. Te vuelves más materialista. Porque lo que está frente a ti es lo que importa. No es momento de ponerte a crear y ser creativo. Entonces, si se estimula el miedo, se estimula el materialismo. Entonces, dices, pinche clase chingona. Esta clase tiene años. ¿Por qué estaba aislada atrás de una tarjeta de crédito? Ahorita sale. Está saliendo. Y... Yo estaba pensando como,
O sea, justo en eso, como que ha provocado la pandemia. Para mí, como en una lectura como más personal todavía, es como yo he logrado restablecer como vínculo y comunicación con bastante gente. Sí. O sea, no un chingo en números, pero considerando el tipo de vínculos que se habían perdido, o a lo mejor la cantidad de tiempo que había pasado sin ningún contacto ni nada, y viendo ahora cómo he establecido como comunicación hasta muy profunda con gente que a lo mejor estaba por ahí perdida en la agenda. Y eso está muy padre. Eso está muy padre. Si es un tiempo como, o sea, el estar como limitado y encerrado, si escarbas hacia adentro y encuentras esos recursos y conectas con gente, conectas contigo, con las cosas chidas, si hay una fuerza que viene. Yo he tratado como de decir eso, como una cosa como tratar de conectar con información que me nutre más que 1000 artículos del COVID y de que el recontagio y Ebola salió en muta- África. y la mutación y todo, o sea, como cosas que no cambian como principios científicos tanto, pero que son un chorro de ruido como pseudocientífico y que luego vienen a desmitificar, como en 2 semanas, no, que el ibuprofeno no hay problema, no, que la máscara sí, que el tapabocas sí, ¿no? Entonces esas cosas como, intento como nutrirme de otro tipo de cosas, pero también he conectado de una forma como muy importante con historias que a lo mejor antes fueron importantes y que las fui como En tu vida, en mi quiero vida, decir, sí, subjetivo. como vínculos, ¿no? Ujú. Y que ahorita como que los he retomado y ha sido como, me he sorprendido a veces como hasta con la facilidad con la que me he abierto con otras personas, porque me aviento monólogos yo soy de esos güeyes de WhatsApp que te avientan monólogos de pum, güey, 5, 6, 7, 20 minutos, güey. No mames, deberías tener un podcast, cabrón. Sí, ¿verdad, güey? Sí. No sé por qué, cabrón. Pues de alguna Ahora manera. que lo pienso, güey. Ahora que lo pienso, los tiempos son perfectos, güey. Como para empezar un podcast con esto de la pandemia, güey. Como que es un buen momento. El Yo también estoy de encerrón, acuerdo, sí. Estar ahí con la mente, estarle ahí. Sí. Además, a mí también me gusta este pedo de hablar y de mandar mensajes Sí. largos, un monólogo. Se me da, güey. Vamos armándolo. Va, cabrón. ¿Cómo le ponemos? No sé, güey. No sé de qué chingados podemos hablar, güey. No somos expertos en nada, güey. El de Nomás Braille. Somos buenos debrayadores. somos buenos debrayadores y le hemos rolado 2, 3 por este mundo, güey. Entonces, igual de ahí tenemos recursos culturales de experiencia de vida. Nada más de ahí que sacar ahí, güey. No sé qué sea, güey. Improvisamos. Sobre la marcha, Eso tío. hacemos. Va, ya estás. Vámonos de marcha, güey. Como dicen los españoles, güey. Eso es lo que ¿Qué extraño, quiere decir güey. vámonos de marcha? De desmadre. Ah, güey. de desmadre. Sí, güey, de fiesta, güey. Sí, porque además a mí me acuerdo en España me tocó este pedo de que sales de fiesta y me encantaba este pedo de que la idea es vamos a un lugar y luego a otro y luego a otro y luego a otro. Una marcha, güey. Es chingoncísimo. Sí. Es No, como esos güeyes- high güey- energy, ¿no? Esos güeyes son los güeyes más high energy del Sí, mundo. están cabrones. Tienen estadísticas de todo jodidas, ¿no? Y también, pero también tienen mucho power, güey. O sea, de la fiesta nadie fiestea. Si yo me acuerdo un verano mucho más chavo que en el que terminé ahí en el sofá de alguien en Barcelona, ¿sabes? Alguien que se sacó el paro. Y era el verano y nada más escuchar el puto desmadre en las calles, güey. Los grupos de amigos y todo. No para, güey. Y empieza tardísimo y toda la mañana. Y también es el lugar de fiesta de toda Europa. Sí, y todo el mundo se cuadra. Todo el mundo sabe que eso es. O sea, es un descaro, es así... Pueden tomar en la calle, lo cual está bastante Sí. chingón. Y empiezan todo súper tarde. O sea, cenan a las 11 de la noche. Entonces, puta madre, pues, ¿qué quieres? ¿Que la fiesta empiece a las 2 de la mañana? Es que O sea, empiezan a salir hasta esa hora. O sea, salen en la madrugada, güey. O sea, van al bar y esta madre ya tarde, güey, ¿no? sí, yo tengo ganas de fiesta, la neta. Yo no soy tan fiestero. ¿verdad, güey? Sí, ¿Verdad, güey? Sí, lo debo decir. Sí, ya lo estás sintiendo, güey. Yo llevo un chingo así, cabrón. Sí, así está, llevas 2-3 meses Pues así. los solteros así llevamos, güey. Como no tenemos así un punto no de distracción, de concentración, digámosle, para que suene más bonito, güey. Exactamente. Como estamos con la libido dispersota, güey. ¿Y dónde voy a ligar, cabrón? Somos más, Pinche Tinder con tapabocas, más ¿o qué? propensos a la distracción, cabrón. Pues yo ahorita sí, ahora ya lo siento grande, ganas de ir a bailar, quiero unas cumbias, quiero una electrónica, lo que sea. Sí, tengo que echar desmadre, güey. Es como, y ni siquiera a veces tengo ganas de yo echar desmadre muchas veces, a veces tengo ganas de que haya desmadre. Cabrón. Pero ahorita sí, yo Sí, quiero güey. ir a echar desmadre, ¿no? Sí, no sé. ¿Cuándo va a ser eso, güey? ¿Cuándo van a volver a abrir? ¿Cuándo va a haber un rave? ¿Cuándo va a haber un concierto? ¿Cuándo van a abrir No los sé, cines? perrito, no sé, perrito. Tomás, dímelo. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ya no lo tiene. Tenemos Tecate Light. Ni siquiera ya me la acabé. Y bueno, ya no hay Tecate Light, güey. Son las últimas que tenía en la casa, las traje, güey. Guzún, como dicen. Es que, a ver, aquí
apenas están liberando la chela y durante un buen solo había como chela de tienditas carísimas. Artesanales. Que No, ya solamente- sabemos que no te gustan. Solamente industrial, Padre Santo, por favor. No empecemos con las chelas. Cucapa, Cachupa, Melaconca. Estos pinches nombres que siempre suenan como tribales. Bájenle 3 huevos, güey, a su pinche de braille, güey. La cerveza artesanal, güey, es mala para la salud, güey. Te lo dije antes y te lo vuelvo a repetir. ¿Cuántas chelas? A ver, güey. Un día, en una noche, échate una IP, ¿o cómo se llama? IPA. Una IPA, güey. Hay una- IPA industrial. Una blonde, una brown ale, una densa chocolatosa y con 3.5, mézclale así, vas a ver cómo te sientes. En cambio, tú puedes tomarte una carta blanca, güey, una Pacífico y una Corona Light y no tienes un problema en la vida y te la puedes llevar así, Que güey. ya te lo dije yo Pum, también. pum, Depende pum. qué chela artesanal estás tomando, güey. De chelas artesanales Sí. a chelas artesanales. Ya sé, güey, para mí son estas cosas como, ¿sabes, güey? Ya estamos chavorrucones, güey, la neta, güey. Entonces ya empiezas a sacar tus mañas, ¿no? Así como lo he dicho antes, yo soy pro reggaetón, güey, y aquí lo podemos discutir. Soy americano sobre soccer. Soccer. Y chela industrial sobre chela artesanal y no tengo un pedo, güey, no la podemos aventar. O sea, largas. mainstream, tío. Mainstream, tío. Mainstream. Mainstream keeps the dream team. The dream team. Mainstream keeps ¿Eso the es un dream dicho team. neta? No, eso me lo acabo de inventar, güey. Ah, está buenísimo. Teamwork makes a dream work, o algo así es en inglés. Teamwork makes pero a aquí dream work. Mainstream keeps a dream team, perro. Como ahorita que está el documental de Michael Jordan y los Sí. toros de Chicago, tío, que fueron la hostia en los 90, tío, eran invencibles. Eran la puta Era hostia. la ¿Qué puta tal, hostia, qué tal Michael Jordan y la mentalidad, tío, de ganador que No tiene este? mames, ese cabrón. La verdad es que ha de haber sido un patán, pero que lo ves y dices, qué pinche capacidad de concentrarse él y llevarse a todo el equipo, ¿no? En los hombros, güey. Sí, nos estamos los dos viendo esa serie porque justamente con la edad que tenemos vimos esos juegos. Y hablando de afroamericanos, de negros, que se volvieran el güey sí se íconos pronunció. culturales y que cambiaran la percepción de eso. O sea, no había existido un atleta negro así de famoso. Había otros, sí, Jackie Robinson en el béisbol. Mohamed Ali. Sí, Mohamed Ali. Y los momentos políticos que le tocaron, pero nadie había explotado con la mercadotecnia y No. o sea, nadie había tenido el alcance de Michael Jordan. Y se mantuvo ahí la línea política, creo que la manejó muy bien. En el documental lo tocan un poco ese tema, ¿no? Hay como una crítica que le hacen. Pero ahora sí se pronunció, ayer se pronunció precisamente, denunciando la discriminación. O sea, ahorita ya, supongo que ya jugó, ya es más adulto, todo. Ahorita sí está participando un poco más, lo que no hizo en su momento como jugador, que fue una de las críticas que recibió en Sí. ese tiempo, ¿no? Bueno, pero apoyar el movimiento en general y las protestas tendrías que estar muy cabrón para decir que no. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí. siempre ha sido muy tibio, es lo que quiero decir. Pero, o sea, ¿ves? A ver, güey. Lo que es muy interesante, siento, de ese documental, y creo que sí es altamente recomendable, es el es de como- The Last Dance. The que Last está en Dance, el último baile. En Netflix. es cómo retrata el nivel de obsesión Ujú. por ganar Ujú. de una persona, güey. Y entiendes por qué fue. Porque el cuate, si el cuate hubiera tenido, digamos, el mismo don que le dio la vida, los atributos atléticos, güey, ¿no? O sea, el físico y, digamos, los reflejos, la forma de su cuerpo, su físico para el básquetbol, etcétera. Y digamos que tuviera una ética y una disciplina con el deporte cabrona. Pero si no tuviera ese nivel de obsesión, no hubiera llegado a ser lo mismo, güey. Y creo que ahí, cuando empiezan a entrevistar a los demás, cuando ves todo el desarrollo desde el 83, 84, que llega con los Bulls hasta el 98, y te das cuenta el nivel de mentalidad que tenía y cómo resalta, cómo se diferencia él de los demás, está impresionante, No, güey. tuvo otra cosa importante también, creo que yo no lo había considerado hasta que vi el documental. No lo he terminado, voy como en el 7, 8. Pero es que tuvo una familia que lo apoyó. Porque creo que si hubiera tenido ese nivel de obsesión, sin un contexto familiar más o menos sano, se Estable, hubiera ¿no? destrozado. Se hubiera hecho mierda. Como le pasa a tantos artistas jóvenes, como le pasa a tanta gente. Pero tuvo esta especie de equipo que le dijo, vas, persigue tu sueño, te queremos, te apoyamos. Relativamente sano, ¿no? Sí, mucha competencia dentro de la misma familia. Ujú, Apoyo y con el competencia hermano, con ¿no? el hermano y todo. Cierto. Es un buen punto, de hecho, porque tenía esa contención. De hecho, cuando se le muere el padre, eso todavía no lo has visto. Sí, pero justo ya, en ese estoy. Ya sabías, ¿no? No, Obviamente. en ese estoy. En Sí, ese bueno, capítulo que cuando matan se al muere papá. el padre, Bueno, él- perdón por el spoiler.
Bueno, pero ya no es spoiler, tío, porque si más o Sucedió menos... en el 97. Si más o menos eras fan de los Bulls, sabías que Michael Jordan en algún momento se retira y va a jugar béisbol profesional con el equipo 2, el equipo B de los White Sox de Chicago, de las medias blancas, tío. Medias blancas. Y, y también se sabe calcetines blancos suena de la chingada. Sí, medias blancas. Medias blancas, tío. Y también sabes que se sabía, bueno, que el padre lo apoyaba mucho, o sea, que el padre era como el pilar. Cuando se muere el padre se apoya en uno de sus guardaespaldas. Eso todo. Que era un viejito también, como la figura paterna y todo. Entonces, que esa es la que dices, qué marginal, cabrón, que tu otra figura cercana sea tu guarro, ¿no? Pero pues eso le pasa a tanto niño rico aquí en México también. ¿no? O sea... Y su asistente, yo creo que intimaba como con mucha gente mucho cercanamente. O sea, tenía un grupo de apoyo muy, muy chiquito. Y era lo que lo salvaba, güey, como dices, de todo de lo que era la fama, ¿no? Porque luego tienes ahí al otro MJ de los 90, Michael Jackson, que tuvo un contexto familiar muchísimo menos equilibrado y acabó deshaciéndose literalmente, físicamente deshecho, o sea, y emocionalmente y espiritualmente, ¿no? A menos de que sea un pinche alien, güey. Y simplemente estaba perdiendo distintas capas de piel en lo que se preparaba para regresar a la nave madre, ¿no? Bueno, eso yo estoy totalmente convencido. Bueno, güey. de que era un alien. En estos tiempos y siguiendo con nuestro último rollo, o sea, cabrón, si alguien era un alien era Michael Jackson. Ese güey trascendió, en esta época precisamente de tensiones raciales, ese güey era un negro blanco, un hombre mujer. O sea, mi sobrina cuando lo vio la otra vez le puse un video y me dice, ¿quién es esa señora? No, dije, sí, güey, es una señora. Era como medio humano, medio extraterrestre, tenía nariz de socket, o sea... Como una criatura mítica, güey. Que tenía dos sexos, como hermafrodita, güey. O asexual, pero muy sexual. Sexual, o sea, androginón. Sí, no, Michael, qué pedo, cabrón. Se lo hice. Y era... Rest in peace. Y justamente hablando de esto, una vez oí esta anécdota en India, tío... Estuvimos alguna vez, lo hemos mencionado varias veces, lo vuelvo a mencionar, Tom y yo estuvimos en un internado en India de adolescentes. Un internado que fue fundado por un maestro espiritual llamado Harbhajan Singh Yogi Bhajan. Siri Singha Baisab Harbhajan Singh Khalsa Yogi Ji. Siri Singha Baisab. Pero su título como de cariño y con el que es conocido en Occidente sobre todo es Yogi Bhajan, ¿no? Yes. Y una vez me acuerdo que me platicaron que se lo encontró Yogi Bhajan a Michael Jackson. Yogi Bhajan era punjabi y le encantaban las joyas, güey. Esa es como las cosas controversiales de Yogi Bhajan, ¿no? Este pedo así por las joyas. Y que se encontraron en una joyería de Los Ángeles, que Jackson siempre le daba la vuelta a Yogi Bhajan y que un día se lo encontró, ¿no? Esto me platicó Kirtan, güey, una amiga. Y que como el entourage, ¿no? La gente que iba con Yogi Bhajan. La comitiva de Yogi Bhajan le preguntaron, ¿qué pedo con Michael Jackson, no? Que Michael lo vio en la salida de la joyería y se fue luego. ¿Qué pedo con ese güey? Y que Yogi Bhajan dijo, es que este güey en su otra vida fue extraterrestre, pero no lo recuerda. Entonces está inconscientemente haciendo todo para volver a esa dimensión de la que procede. Y te juro que me lo dijo, yo tenía como 18, 19 años y fue así como de... Obvio, seguía vivo Michael Jackson en ese entonces, pero sí fue así como de... Pues sí, tiene más sentido que todo lo demás. Tiene más sentido que cualquier otra cosa, sí, ¿no? Porque si me vas a decir que tenía vitiligo, que no sé qué, o sea, nada tiene sentido. Sí, todas tienen sentido poquito, pero... Oye, que por cierto, lo de Yogi Bhajan, que fue... O sea, en algún momento creo que tú lo consideraste tu maestro espiritual, aunque haya sido brevemente, no sé. Yo por muchos años sí, porque era, como dices, el fundador de esta escuela en la que fuimos en la India, en la prepa, pero también el fundador de una religión en Occidente. Uh-huh. Trajo el sikhismo de la India. Y el Kundalini Yoga. Y lo mezcló, hizo una especie de sincretismo ahí con el Kundalini Yoga, con otras corrientes y otras filosofías míticas, espirituales de la India, la dieta, la Ayurveda, uh-huh. Cosas de hinduismo. O sea, mezcló muchas cosas, muchas facetas como para generar un camino de vida, una especie de religión. Hubo gente que le entró más al aspecto religioso, como más clavados, y gente que se mantuvieron como practicantes del yoga y la meditación, como la parte nada más espiritual. Más que lo dogmático religioso. Que lo dogmático, uh-huh. Y que se mantuvieron también de alguna forma en la periferia, en la órbita de la comunidad, ¿no? Porque se generó una comunidad, tipo si han visto el Wild Wild Country, el documental de Osho, sí. En Netflix, que también es digno bueno. para de hacer una comparación con lo que nosotros vivimos y con él. Sí. Pero hablar en un episodio es un gran documental. Es una serie, de hecho. Sí, es una serie documental. Pero
es interesante porque hay similitudes y diferencias muy marcadas, de hecho, entre esos dos caminos. Porque los dos jugaban con el Kundalini y el Tantra. Osho era el Tantra rojo, que implicaba sexo, y él era de que dense todos Sí. horchatota No, está bien loco. abierta. Y el maestro de la tradición a la que nosotros tuvimos un rato también hablaba del Tantra, pero no lo promovía el sexo. Era más bien como en un sentido más de las dos polaridades energéticas, usar el potencial de las dos cosas, pero el sexo es sagrado, es en la monogamia, etcétera, ¿no? ¿Había divorcios? Sí, No había hay pedo, divorcios. pero en el matrimonio. Tenía cosas muy Pero abiertas. sexo en el matrimonio, sí. ¿No? El aborto tampoco estaba tan apestado, ¿no? Tan juzgado en Que esa no sé, comunidad. como que era una Grayson, no se hablaba de eso, más Sí, bien, ¿no? Sí. pero digamos, pero ese maestro tampoco se salvó, güey. Y como sabes, le metieron Sí. está como toda una controversia ahorita de un Me Too y todo. Sí, no lo Yo he seguido, sé que está Yo sucediendo. entré al grupo en Facebook, güey. Sí, yo estoy ahí también. Que es este grupo, pero no siento que tenga mucho que aportar. Como que tampoco, güey. leo las historias y es un poco como... Es que tú y yo no nacimos en ese pedo y de repente, por azares del destino, que ya hemos platicado en otros capítulos anteriores, vayan a verlos, acabamos ahí, ¿no? Pero hay chavitos que nacieron ahí. Esos chavitos están sacando la sopa bien cabrón, porque para ellos este era su mundo, güey. Crecían en esta especie de realidad, una secta, sí, en realidad, donde tenían una verdad alternativa, una línea del tiempo alternativa, y ahorita se está cayendo. Justo lo que dijimos antes de que empezaran estas protestas, esta era del Me Too que estaba tan fuerte, pues también le cayó a este señor, como le cayó a Bikram, como le ha caído a todos, ¿no? Todos esos cabrones pasaditos de verga del patriarcado opresor, ya saben, cabrones, que van por ustedes, güey, ya bajen de su pinche desmadre, güey. Ahorita que pase el pinche virus se va a empezar a volver bien cabrón todo, se va a empezar a poner, güey. Entonces ya, cabrón, ya, güey, ya. Si eres un pinche profe de alguna uni bien calientote, ya, cabrón, ya estuvo, güey. Oye, no te platiqué Pélate lo que ahorita, dijo ya no regreses, güey. el amigo de un amigo, que él es profesor aquí en México, que no le sacaron Me Too y el güey bien indignado dice, ¡ah! 30 años de profesor y no me sacaron ningún Me Too. Estoy indignado. Eso cree, güey. Eso que todavía le puede tocar, güey, ¿no? Eso cree, ten cuidado, güey. Sí, pero está loco, güey. Al final se retoman, se reencuentran estos temas entre lo del Me Too y los conflictos raciales. Sigue siendo una lógica de reivindicación, de denuncia, de ajuste de cuentas de algo que estaba desbalanceado mucho tiempo. O sea, una minoría racial y las mujeres que no son una minoría porque son más que los humanos, que los hombres, pero que también estaban en una situación marginalizada. Son luchas similares. En Estados Unidos muchos de estos grupos se empiezan ahí como a juntar, o sea, de alguna forma. O sea, es el tema ya hubo riots, ya ha habido como estos disturbios y todo este rollo. Perdón la pochez aquí a nuestros amigos es parte latinoamericanos, pero estamos en el norte de México. Es parte de lo A tiempo. México. Aquí empieza México. Ah, ese es otro tema, perdón que cambie la vuelta nada más. Luego mencionamos el Northsit. El Northsit. ¿Has oído de esa madre? Ah, sí. Bueno, pero me decías que hubo ya disturbios donde ya se unieron grupos feministas el tema con es como los raciales. los social justice warriors. Entonces, esta figura del guerrero de justicia social. Entonces, estos grupos de izquierda tienes Black Lives Matters, Black Lives Matters. Yeah. Black Lives Matter, sí. Black Lives Matter, güey. Sí. Ese es, güey. Y muchas veces van con Antifa, a veces no. Ese es el tema, que desde Occupy Wall Street y luego el Me Too, tuviste ciertos grupos como de activismo que movilizaron a cierta demográfica, ¿no? Y entonces ahora tienes tanto una reacción como mucho más generalizada de gente que empieza a salir a las calles por un tema, y luego tienes todos estos grupos también como mezclados, güey. Y y esa es la guerra cultural de Estados Unidos, güey. Es con quién te identificas, con quién no. O sea, para todos estos grupos hay hashtags. Si tú te clavas con uno y el algoritmo te empiezas a clavar y recibir noticias de un tipo, el algoritmo te las va a aventar de eso y le van a subir el volumen y el tono, güey. O sea, lo que tú consumes va a ser eso y eso se va a nutrir porque el algoritmo te va a seguir mostrando que esa verdad que tú ves es pertinente y al güey de al lado o al que le va a enseñar lo opuesto, y ese es el problema de los gringos. Y hay algo muy peligroso entre decir, como el mezclar los dos conceptos de decir, esta injusticia es histórica y el ir a destruir y romperle la madre a los policías y todo esto es lo que va a hacer algo, porque no va a pasar nada, güey. O sea, les estás dando fuego para que regresen y estás generando caos. Pero
es ya demasiado caos, no lo puedes controlar tampoco. Yo es lo que O sea, pienso. Acuérdate cuando esto empezó el Me Too y todo, o sea, ya había universidades tomadas, había actos de estos grupos que estaban igual de agresivos en otras cosas, y entonces todo se conjugó ahorita como una tormenta perfecta, o sea, todo ese potencial y esa discordia y ese enojo y como muy, muy dividido en el centro de Estados Unidos, o sea, ideológicamente con estos temas, güey. Yo me pregunto, ¿cuáles serán las repercusiones para nuestro país? Porque no seguimos, o sea, casi te diría, bueno, en pareja, yo vivo en pareja y he visto cómo en pareja normalmente te radicalizas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, un ejemplo, me gusta socializar más que a mi chica. No soy el más social, pero en comparación a ella, sí. Entonces, ya en la pareja, yo soy el social. Claro que si salimos del círculo de mi pareja, en general en la sociedad, yo no soy un ser social. Comparado a ti, no soy tan fiestero. Pero en el pequeño círculo de la pareja... ¿Qué pasa? Yo soy un tío serio, yo soy un tío serio. No te creo, güey. Pero bueno, en el caso de la pareja, uno toma ese rol. Bueno, lo mismo siento que sucede en todas las relaciones y las relaciones entre vecinos, países, naciones, sucede igual. Creo que los mexicanos muchas veces nos definimos, digo, no creo, esto hay chingo madral de teoría política que lo analiza, nos analizamos mucho en base a Estados Unidos, nos definimos mucho en relación a Estados Unidos. O sea, como ellos lo hicieron así, nosotros así no. Lo opuesto, ¿no? O sea, tenemos este pedo. Y los canadienses lo hacen igual, nada más que lo hacen en otra dirección, pero viví un tiempo en Canadá y vi que le hacen igual. Y digo, ok, los gringos tienen todo este desmadre que está pasando. Nos va a rebotar, nos va a llegar, pero no va a ser igual. Aquí no se va a dar igual, porque México no está conectado igual que los gabachos. Yo creo que sí, nomás va a afectar como en términos de estabilidad. O sea, el putazo más es económico. Porque el Me Too sí nos llegó, Sí. pero llegó distinto. Sí, pero llegó. Pero no sé, yo creo que el madrazo va a ser más como económico. No creo. A ver, güey, la manifestación que podríamos tener de lo que en Estados Unidos es como racial, o sea, de lo que está ahorita en específico, pues aquí sería con las clases. Hay una lectura de eso que también es racial, o sea, hay un nivel donde eso sucede, pero hay otro donde tiene que ver más bien con cuestiones de privilegio, cuestiones de influencia, ¿no? Pues eso Yo sí no, está... yo no descarto para nada algo así. Yo no descarto un escenario donde empecemos a vivir, donde se destapen cosas históricas y del presente que están ahí como a flor de piel, que están latentes y que de repente puedan empezar a tronar otra vez los discursos populistas, izquierda o disque izquierdas o disque derechas, dentro de toda esa confusión y grupos y gente que mete mano, no ayudan, ¿no? Entonces yo sí veo aquí, nunca había habido un presidente tan metido en el discurso público Bueno, y metiéndole tanta ondita, güey. he estado estudiando últimamente a López Bueno, no sé Portillo. bueno, por eso, pero se habla de que justamente, güey, nuestro presidente ahora, ese es el que emula. El López Quizás Portillo. puede ser el único otro referente y Sí. aún así no tenía la cantidad de exposición No, en medios de comunicación, otra época, ¿no? ni se aventaba conferencias de prensa de 2 horas y cacho todas las Todas las mañanas, mañanas, güey, sí. Entonces, o Oye, sea, pero yo- López Portillo tenía un culto dentro de los Pinos que pensaban que él era la reencarnación de Quetzalcóatl. O sea, ponle que no había el nivel de exposición, pero había el mito, güey. una locura ahí, güey. Escribió un libro que se ¿Dijiste llama... una amlocura? Amlocura. O una locura ahí, güey, perdón. güey, es que Trademark. te escuché, no sé si fue Chichín. subconsciente, güey. o qué Marca pedo. registrada, O Amlocura. sea, a ver, una de las al principio me aventé unas pinches estadísticas súper mórbidas, pero bueno, son claras, son datos duros. Una que no dije es que acaba de salir, salió hoy o ayer, del INEGI diciendo que hay, o sea, desde este desmadre del COVID, 12.5 millones de desempleados, porque no habían hecho un censo como del trabajo más informal. Gente que deja de captar recursos Ujú. en menos de 2 meses, 12 y tantos millones. ¿2 y tantos? Sí, en Estados Unidos ya son como 6, como 10 también. Claro. Después, no más. En Estados Unidos creo que fueron como 20 millones de empleados que estaban empleados antes de este desmadre. Entonces, en ese sentido, tenemos una resonancia Sí. como clara con Estados Unidos. O sea, creo que en Estados Unidos sí es casi el doble de desempleados. Pero ahí vamos a la par. Entonces, metes pobreza El discurso y el metes resentimiento. discurso y metes mucha pobreza y mucha necesidad y gente atrincherada en el discurso y tratas de generar lo que creo que a grandes rasgos la tirada de este nuevo régimen es generar una nueva élite
política económica. Algunas son alianzas viejas que siempre han estado y otras son muchas rupturas de viejas alianzas y nuevos grupos empresariales y un nuevo como regionalismo y 2 o 3 proyectos grandes. Es como muy en cortito y yo veo como un atrincheramiento como económico, ideológico. Es claro, güey. Sí, yo también lo siento. Ya podrán mandar ahí. Creo que es como que han hecho una especie de balance. Digo, tú eres mucho más versado y en este tema y te apasiona más. Yo lo veo quizá desde más lejos y soy más ignorante, pero siento que hubo una especie de obviamente el discurso dice unir a todo México, pero en realidad yo creo que hicieron una especie de balance, como un médico que hace un estudio a un cuerpo infectado y dice, esto ya se gangrenó, lo amputamos. Aquí no pueden amputar al país, o sea, ni modo que borren a Guanajuato del país, pero como que lo aíslan un poquito, ¿no? Como que generan entre los narcos y las élites, sino que generan ciertos grupos que dicen, no se van a integrar al nuevo proyecto, los dejamos de fuera mientras consolidamos el nuevo proyecto y luego ya que lo consolidemos, lo sometemos, un poco como lo que pasó con los revolucionarios, ¿no? El régimen posrevolucionario había caciques locales un poco después de la revolución en cada estado y pues primero consolidaron el poder central y en las décadas siguientes pues se chingan a este, se chingan a ese, se chingan a ese, ¿no? Yo creo que para allá va, güey. Versión Posmo, Mexican Style, Sí. Lo que traemos ya de esas últimas décadas de polaca mexicana y de corruptela, güey. No, lo que sí estoy de acuerdo es que se gacho, necesitaba, y no sé si esta sea la solución en la manera en la que llegó, pero se necesitaba un cambio de narrativa. O sea, creo que por eso es que entraba el pinche peje al poder. Necesitaba el país un cambio de narrativa, necesitaba un cambio de tiempo, que la gente sintiera que la era cambió. Ya podríamos discutir, o sea, la neta yo no soy ni anti-peje ni pro-peje. O sea, no me siento mucho más matizado en mis visiones, ¿no? Pero sí me doy cuenta por qué ganó. ¿Por qué ganó? O sea, ¿qué iba a ganar Mid, Anaya? Y era lo que seguía, güey. Era lo que sí. seguía. Es Shiva el destructor, güey. Exactamente. O sea, viene a cerrar, güey. Lo habíamos dicho por ahí, no sé cuándo, pero es la última giro de tuerca de la historia, la última historia de sí, la en uno de los política primeros mexicana. capítulos, Ya sí. no hay oposición. Sí. Todas estas figuras ya fueron, ¿no? Ya le tocaron 2 veces al pinche PAN, regresó ¿cómo se llama? El Copetes, güey, a hacer el pinche cagadero final. Y es como si llegaran estos últimos a querer hacer como su idea de revolución, de la compasión moral, de la pobreza, de la antineoliberal, puta, y con un desmadre interno también, en fin, cabrón. No somos la corneta, güey. No. Pero ya tocaba, güey, tocar esto, porque siento que hoy nos ha tocado así porque... Está densa no, la energía. Está bien densa. Y lo que sí. sentías se abre, que se abre aquí cuando la gráfica no cuadra. Aparece es como una metáfora. Un altar maya en Tabasco cuando nuestro líder moral y espiritual se va a afianzar el tema en el sureste. En Estados Unidos todo en llamas. Y aquí nos juntamos una vez más, güey, como a tratar de cotorrear y acomodarlo. Y no, la pinche densidad está dura, güey. Sí, está buena, está rica. Dura. Conecten con la gente, no hay que conectar con las cosas lindas. Pues eso que decías ¿Viste? de reconectar con la gente así, a mí me pasó también. Y se me hace que es una de las cosas que deja esto, ¿no? Esta sensación de decir, a ver, no voy a ir a un bar, no voy a ir a un cine, no voy a ir a ningún lado, güey, ¿no? Entonces está cagado porque incluso me ha pasado con gente que reconecto aquí mismo en la ciudad de San Luis y que nos platicamos, pero nadie dice, pues a ver cuándo nos vemos. Güey, no hay a qué vernos. O sea, no hay chupe, no hay a dónde ir. Entonces es como una especie de reconexión de cómo estás, pero ya sin esta especie de obligación de decir, güey, luego hacemos algo. No, ya nada más así, ¿cómo estás, güey? No. Cambiando la interacción, Sí, ¿no? está chido también esta especie de honestidad en el de, oye, nada más quiero saber cómo estás, güey. No quiero verte, pero quiero saber cómo estás. ¿Qué te provoca a ti cuando escuchas nueva normalidad? Cuando lo escuchas anunciado, güey. O sea, de esa forma. Como oficial mainstream, ¿sí? Que empiezan a decir, y nunca esperamos que tal y tal cosa, y ahora en esta nueva normalidad que viviremos, que entramos, ¿qué te provoca a ti cuando escuchas como ese pinche planteamiento, güey, así? Me parece que es un intento. Yo no lo he oído, porque no he estado... ¿No lo has oído? No he oído. ¿Dónde has estado, cabrón?
Te fuiste con Michael y Maussan, con Jackson y Maussan, usando el apellido, ¿no? Sí, Con Michael. Jackson y Maussan a dar la vuelta, cabrón, ¿o qué pedo, güey? Dejaste como un avatar aquí, güey, un holograma, Un güey. holograma ¿Qué así estás- picando de la computadora, ¿no? ¿Qué, güey? No he oído esa frase de nueva normalidad, pero, Ok. pero Ya la oíste. conectándola con esto que estamos hablando, me suena que es un poco otra vez un intento de generar una estabilidad que me parece obvia, ¿eh? O sea, Un es conformismo, un consenso. una especie de, oigan, acostúmbrense, que me parece obvia. O sea, creo que todo el mundo está ansioso de tener una estabilidad, ¿no? No sé si lo logren, no sé si sea real. O sea, ahí tengo mi incertidumbre. Por lo mismo que decíamos, o sea, en Estados Unidos tienen estas gráficas tan alarmantes del coronavirus y de repente hay una célula, una chispa y detona otra cosa. O sea, esa nueva normalidad no aguantó mucho, ¿no? Entonces digo, bueno, pues Sí. A mí me puse por eso un poco naif, un no poco lo iluso. sé. Como no si, sé. pero también como si el corte de caja de que ya estuvo. Bienvenidos, 1, 2, 3, se acabó. 1, 2, Ahora, 3 empezaron a realidad. Yo lo siento todavía Lo muy que caótico, sí güey. es posible que conciba es que esta nueva normalidad a la que se refieren incluya una inestabilidad, incluya un contagio muy, muy propagado. O sea, que quizá la nueva normalidad es lo opuesto a esa estabilidad que la gente ansía. ¿Me explico? Sino otra cosa, ¿no? Quizá es como de, güey, las vacas gordas se acabaron, güey. Te mandé A eso también se refiere, sí. este analista geopolítico, Seyman, ¿te acuerdas que te había mandado Ajá. la semana pasada? Y este güey decía algo muy interesante ahí, decía, es que tenemos que entender que los últimos 60, 70 años de bonanza económica después de la guerra fueron una excepción en la historia de la humanidad. Una gran excepción Una en la historia gran, de la... o sea, no ha habido otra época de paz tan grande Ni con prosperidad, ni güey. prosperidad. Entonces, ahorita hay un reajuste, pero no vamos a volver a 1930 y tantos. O sea, This is the scary shit. When No. you hear this kind of people that take into consideration many aspects, many factors, economical, political, military, demographics, y dice el tío, sí, güey, esa es la excepción, fue este momento. este fue. Mi jefa Nunca, no lo nunca decía. había pasado tanta gente de la pobreza extrema a la clase media. Las clases medias cómo crecieron El avance en el sudeste tecnológico. asiático, en China, en India, los avances tecnológicos, la cantidad de consumo, en fin, estamos ahí. Sí, mi jefa me acuerdo que nos lo decía cuando éramos chiquillos. Hacíamos grandes viajes en auto y me acuerdo que nos decía viajes de semanas, ¿no? Donde dormíamos, acampábamos, el trip era andar en auto. Y nos decía, esto yo creo que no lo van a poder hacer cuando sean grandes. Decía, esto va a ser un lujo, esta cantidad de energía, gasolina. Consumo. Sí, no, pero como la otra palabra para Combustible. Este combustible inagotable, barato, esta seguridad. Dice, esto yo creo que no se va a mantener. Y digo, para mi jefa era una cuestión muy importante porque mi jefa es extranjera. Entonces, para ella viajar estos viajes largos era poder regresar a ver a su familia. Ahorita ella está ayer fue su cumpleaños 70. Feliz cumpleaños, mamacita preciosa. Y no hubo fiesta, o sea, obviamente. O sea, la nueva normalidad lo implica. Pero ella empieza a decir, creo que estoy llegando a esta época en la que ya no voy a poder ir tantas veces. O sea, quizá va a ser como la gente que se iba a vivir a Nueva Zelanda a inicios del siglo XX. Si una vez en la vida volvió a Inglaterra, fue mucho. Pero en general te ibas pensando, bye, ¿no? Y en el siglo XX como que normalizamos muchos estos ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Entonces quizá para allá va. Lo cual, mira, no es una tragedia en sí. Solamente que estamos esperando otra cosa. Queremos volver al frenesí de los 2000, pero... Sí, como a tener el mismo tipo de consumismo así listo, güey. Todo se puede. Todo se puede, todo es igual. Pues ya veremos, damas y caballeros, amigos y amigas de los tiempos del Señor, a dónde nos lleva esto. Aquí estuvimos hoy canalizando un poquito estas vibras densas, las traemos aquí, les damos palabra, les damos orden, pero luego le aventamos un poquito de amor, un poquito de buena onda. Un poquito de candela, deseándole que todos estén en paz y a gusto con sus seres más queridos, compartiendo la amistad, la fraternidad, el amor, Respiren, estiren. la dulzura, la ternura, estos valores humanos. No nos sintamos aislados con esta nueva moral de la higiene. La verdad es que sí. Y no nos reconocemos como seres espirituales que somos, como seres de luz. Volteame a ver, mi hermano. Estamos llenos de luz. Somos luz, somos luz, somos
hay muchas canciones muy forever sobre ese tema. Pero bueno, muy agradecidos de que nos hayan acompañado el día de hoy. Mi querido Tomás, ¿emprendes el viaje mañana? Mañana estaré yendo hacia la capital del país. Ahora vas tú a felicitar a tu mamacita, que también cumple años. Mi madre santa, Exacto. en medio de la cuarentena. Buenas amigas, nuestras madres. De toda la vida. Es chistoso, ¿no? Como Sí. estamos ahí repitiendo la onda. Sí, de toda la Pero vida. pues le deseamos a nuestro cómplice, aquí le deseamos que tenga un buen viaje, que regrese sano. Sobres, como dicen en San Luis, sobres, mijis. Sobres, mijis. Por aquí nos vemos, ¿eh? Sobres, mijis. Pofa, güey. Pues bendiciones, besitos. Bye bye.